Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy feliz de abrir este nuevo espacio contigo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pilares más importantes y más reveladores de nuestro trabajo: el impacto del sistema familiar, los traumas heredados y la posibilidad real de liberarnos de lo que no es nuestro. Porque muchas veces creemos que nuestros bloqueos, nuestras emociones intensas o nuestras repeticiones son problemas personales míos, nuestros. Y no alcanzamos a dimensionar que venimos de un campo lleno de historias, memorias, exclusiones y silencios que siguen actuando dentro de nosotros. Este episodio es una invitación a mirar con profundidad amorosa para comprender de dónde venimos y también para dejar de cargar lo que no nos corresponde. En este momento que me metí en las constelaciones y en todo este proceso de aumento de conciencia, yo no entendía por qué me costaba tanto soltar ciertas emociones. Em, o también me vi repitiendo muchas veces, una y otra vez, vínculos donde no me sentía libre ni amada y tendía a buscar esas relaciones, tendía a caer de nuevo en esas relaciones, sabiendo que no me hacía bien, que no estaba bien allí y no lograba entenderlo. Pero en la medida que fui profundizando en este método que fuimos creando, entendí y descubrí algo que en realidad me transformó por completo. Descubrí que hay muchas cosas que están dentro de mí, que no todo lo que siento es mío. Entonces, si no es mío, ¿de dónde viene? Y por eso fue una gran revelación, porque me hizo mirar más allá de mí misma. Y empezamos a descubrir, empecé a entender de que, de que estamos sumergidos en dinámicas mucho más grandes que nosotros mismos. Es decir, nosotros somos parte de una familia, somos parte de un sistema y esas familias tienen dinámicas familiares. Y en esas dinámicas familiares hay lealtades invisibles, mandatos familiares, traumas no resueltos, destinos que quedaron truncos. Entonces nosotros recibimos cuando nacemos, no nacemos en blanco. Por un lado, a través de nuestra genética nosotros heredamos una serie de dinámicas familiares, pero también nacemos dentro de unos campos mórficos de información, donde hay muchas situaciones. Piensen ustedes que antiguamente las personas no iban al psicólogo, no habían consteladores, no había masaje. Entonces la gente pasaba de una generación a otra no resolviendo muchas situaciones. Y nosotros nacemos dentro de un sistema familiar y a través de los gestos de nuestras madres, a través de las cosas que nos dicen, a través de los silencios que ellas provocan, a través de la forma como ella enfrenta el mundo, nosotros vamos adquiriendo una dinámica familiar y que van dentro de nosotros también. Y en ese sentido el alma familiar no tiene tiempo. Y lo que nosotros podemos observar en las constelaciones y en estos contextos familiares en los cuales nacemos, es que hubieron situaciones que no fueron miradas. Muchas veces hay dolores que no fueron llorados, madres que perdieron hijos que no lloraron, accidentes graves que no fueron enfrentados, duelos que no fueron resueltos. Como también venimos de contextos familiares donde hay personas que no hicieron cosas correctas y que el sistema familiar los excluyó. ¿Y cómo yo observo si las personas están excluidas o no de ese sistema familiar cuando, por ejemplo, dicen, mi papá fue un borracho, mi mamá fue una maltratadora, etcétera? Cualquier juicio que nosotros emitimos de determinadas personas de un sistema familiar está reflejando que esa persona fue excluida. Antiguamente la gente que no tenía mucha lucidez mental también lo ocultaban, los metían en los sótanos. Hijos que no eran esperados también los escondían. Y todas esas situaciones quedaron sin resolver.
Y es impresionante, por eso la familia, en el alma familiar no hay tiempo. Cosas que no fueron resueltas, cosas que no fueron vistas, personas que fueron excluidas, vuelven una y otra vez. ¿Cómo? A través de los descendientes. Por ejemplo, muchas veces eh, nacen hijos o hijos que también se transforman en alcohólicos. ¿Por qué? Porque hubo un papá alcohólico que fue excluido de la casa y el hijo, por un amor ciego, trae la presencia de ese papá al sistema familiar actual. Y en el fondo es como que si el alma dijera, todos tenemos derecho a pertenecer, todos somos parte de una familia. Entonces ese hijo está trayendo en memoria lo que fue excluido. Y hasta que no se mire a ese excluido con amor, basta con que una persona del sistema familiar vea con amor a ese excluido para que de nuevo empiece a fluir el amor desde atrás hacia adelante. Entonces, cuando comencé a trabajar con las constelaciones familiares, empecé a ver claramente que no solo habitamos una historia personal. Imagínense todas las cosas que les he contado. Habitamos un sistema, habitamos una dinámica familiar. Y ese sistema tiene su propia lógica, sus propias heridas y su propio lenguaje. Y cada integrante de la familia toma parte de una historia distinta. Algunos toman alguno excluido, otros hijos descendientes toman dolores no vistos, toman pobreza, heredan un sentido de pobreza frente a la vida porque una abuela fue pobre. A cada integrante de la familia le toca una parte de la historia familiar. Y bueno, en estas dinámicas familiares vi madres que criaron sin poder amar. ¿Por qué? Porque nunca fueron amadas. Entonces, en las constelaciones se muestra, eh, se hace ver a la hija, por ejemplo, que la mamá no pudo darle lo que ella no recibió. Y eso genera una perspectiva distinta y genera mucha paz. Nosotros empezamos a generar reconciliación entre los distintos integrantes de una familia a partir de que empezamos a mirar más allá, empezamos a mirar por debajo del agua, no solamente lo que está en la superficie, no solamente lo que se transmitió a través del lenguaje, sino que empezamos a ver el sufrimiento, situaciones no vividas, dolores no vividos que están bajo el agua. Y por ejemplo, vi hombres también en las constelaciones que no lograban comprometerse con sus hijos porque llevaban el peso de un padre excluido. Ellos representaban a ese papá excluido. Ellos mismos se excluían por un amor ciego, de una forma de decir, mi papá, yo sigo siendo mi papá, yo quiero que mi papá esté incluido en este sistema familiar. Y hasta que las constelaciones dicen, basta con que un descendiente se ponga en la brecha de mirar aquel padre excluido, aquel abuelo excluido, aquel tatarabuelo excluido, se ponga en la brecha, un nieto, a mirar con amor a ese hombre que fue excluido por una situación, alguna anomalía que hizo en su comportamiento. Basta con que mire con amor para que el amor comience a fluir a través, por ejemplo, del linaje masculino, que pueda fluir la capacidad de que los papás puedan escuchar a sus hijos, dedicarse a sus hijos, prestar atención a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno excluye a tatarabuelos excluidos, a abuelos excluidos por conductas de irresponsabilidad que tuvieron, tú los miras como ser humano. Le dices, la responsabilidad es tuya, abuelo, pero yo te veo con amor, te devuelvo tu condición de ser humano. Y eso genera que el amor comience a fluir desde atrás hacia los descendientes. Como también muchas situaciones que también tienen que ver con mi historia personal. Vi mujeres que no podían sostener su abundancia porque había una lealtad ciega al destino de una abuela pobre y sacrificada. Y muchas veces los nietos, bisnietos dicen, yo por ti, abuela, yo me pongo en tu lugar, yo sufro por ti, que también es un amor ciego. Yo vivo la misma pobreza que tú vives, yo no quiero ser más rica que tú, yo quiero ser leal, yo quiero pertenecer a la familia, seguir siendo como tú lo eres.
y tomo todo el peso de la abuela. Pero todo esto es de una manera, como lo dice Bergelinger, un amor ciego, es un amor infantil, un amor precario. Porque ¿cómo un niño se va a poner en el lugar de la abuela? ¿Cómo un niño va a poder llevar la pobreza de la abuela? Pero de igual forma, está indicando de que algo está inadecuado en esa familia. Hay un orden del amor que está desordenado. Y todo esto es demasiado sagrado cuando podemos mirar sin juicio. Cuando un nieto, un bisnieto lleva el peso de un abuelo excluido, y si ese nieto llega, por ejemplo, a una constelación, un nieto ya puede ser un hombre adulto, un nieto 20, 30 años, 40 años, y lo ponemos en la brecha de mirar a ese abuelo que fue excluido, pero desde una perspectiva, desde la filosofía de las constelaciones familiares, donde miramos sin juicio, el abuelo toma su lugar y sucede algo tremendamente sagrado. El amor comienza a fluir a través de ese linaje masculino, desde atrás hacia los nietos. Y ese nieto puede conectarse con su amor para poder cortar el hilo del desamor y poder empezar a comportarse como un padre mucho más íntegro con los hijos que trae a la vida. Entonces, cuando incluimos, ¿qué es lo que pasa? Cuando incluimos al que fue olvidado, cuando honramos al que partió, cuando ponemos en su lugar al que fue desordenado, ahí comienza una verdadera sanación. Lo que nosotros hacemos, ponemos orden. Los consteladores, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos orden en el desorden del amor. ¿Y qué pasa? Permitimos que el amor vuelva a fluir y tome el cauce necesario, porque los que fueron excluidos son incluidos, los dolores que no fueron vistos son vistos. Y todo esto no se trata de culpar a la familia, se trata de honrar el origen para poder elegir un nuevo destino. Empezamos a dejar de estar en esos amores ciegos, de estar llevando cargas que no corresponden, y eso nos permite de empezar a tomar nuestro destino. Inicialmente teníamos un destino dentro de esa dinámica familiar, un destino que no nos pertenecía. Traíamos nuestra maleta llena de cosas que no nos correspondían. Pero cuando empezamos a poner la atención, abrimos la maleta y vemos que traemos muchas cosas inconclusas y no basta con que nosotros al abrir la maleta sepamos todo lo que pasó para atrás, es imposible. Solamente mirar que hubieron situaciones difíciles, honrar esas situaciones difíciles y darle un espacio a todo lo difícil que pasó en esa familia. Y eso genera un orden y hace que tú puedas tomar tu propio destino. Y lo lindo de esto es que dejas de repetir, de repetir, de repetir lo mismo y comienzas a vivir desde la libertad de tu alma. Realmente te abres a tu propio destino. Y con esto yo te puedo decir también que el trauma se hereda. Esto se ha comprobado científicamente, que situaciones que no fueron resueltas, traumas que fueron sufridos, que no fueron vistos, se heredan de generación en generación. Y muchas veces uno tiene emociones muy fuertes y tú revisas tu infancia y no encuentras razones en tu infancia para tener esas respuestas traumáticas tan exageradas. ¿Y es por qué? Porque muchas veces hubieron traumas más atrás de nosotros que, como no fueron resueltos, no fueron vistos los dolores, se heredan. Y la buena noticia que yo te traigo es que también se puede transformar. El trauma se puede sanar, porque el trauma es la memoria que te quedó en el cuerpo. El evento ya pasó, el evento quedó atrás, pero la memoria traumática quedó en tu cuerpo y pasa de generación en generación. Pero en la medida que nosotros empezamos a sentir nuestro cuerpo, empezamos a sentir, a visualizar si es nuestro o no, está la posibilidad de transformar aquello y de dejar atrás lo que es de atrás. Por eso en nuestro trabajo integramos esta mirada sistémica, porque sabemos que sanar nuestra historia familiar no solo nos libera a nosotros. Y siempre digo que los consteladores somos como las azafatas. ¿Han observado ustedes que las azafatas dicen, cuando indican que hay
puertas hacia adelante, puertas a los costados y puertas para atrás. Yo lo mismo digo en las constelaciones. Vamos a sanar la historia hacia adelante, vamos a sanar la historia para las personas que nos acompañan y vamos a sanar la historia para nuestros ancestros. Y ahora último se ha observado mucho, que es muy lindo lo que está pasando, que cuando una persona llega a constelaciones, lo que pasa es que empieza a sanar el campo de los ancestros y nuestros ancestros se transforman en verdaderos protectores de nosotros. Y después que le he contado todo esto tan profundo, tan transformador, desde ahí fue que nació todo lo que hacemos hoy en terapia en tiempos de caos. Porque lo que no se puede nombrar, el cuerpo lo grita, y muchas veces a través de enfermedades. Lo que no fue visto, lo que no fue incluido, nuestro cuerpo lo grita para encarnarlo paso a paso. ¿Dónde? En el cuerpo. ¿Para qué? Para todo esto que íbamos descubriendo cognitivamente a través de las frases, a través de ir observando el campo de constelación, necesitamos incorporar el cuerpo, porque el cuerpo te permite liberar, descondicionar, redirigir nuestra vida con mucha más conciencia. Así nació nuestro método, el espiral del ser, que también es la estructura de nuestra danza espiral. Es un proceso vivo, circular, que está muy inspirado en la filosofía de las constelaciones familiares y en cómo el movimiento puede ser la puerta más directa hacia la sanación más profunda. Y por ello quiero compartirte cómo lo vivimos. Generamos 6 fases del método espiral del ser y cada fase toca una dimensión del alma y nos lleva esta espiral del ser, como en las constelaciones, a reconciliarnos con nuestro pasado para finalmente orientarnos a un verdadero destino. Es decir, nos liberamos del destino de estar cargando maletas que no nos corresponden, que es un destino que nos tocó, pero abrimos esa maleta para sacar lo que no corresponde, para realmente tomar nuestro propio destino. ¿Y qué significa tomar nuestro propio destino? Dejar a los ancestros atrás, que se transformen en protectores nuestros, pero nosotros dejamos de mirar el pasado y miramos hacia adelante, hacia nuestra propia vida. ¿Y qué implica eso? Hacia lo nuevo. En esta fase 1, llamada Fundamentos del Ser, lo primero que hago es invitar a todas las participantes a un primer paso que es súper importante. Todos llegamos con toda nuestra mente condicionada, pensando qué nos pasó en el trabajo, cómo fue nuestro día a diario, cómo venimos con una cabeza muy revolucionada. Entonces es súper importante sacarse los zapatos, bajar al cuerpo, salir de la mente. Y esto nosotros lo empezamos a hacer paulatinamente porque es muy importante que todas vayamos aprendiendo en conjunto a tomar, a recuperar un ritmo cíclico de la vida. Nosotros en esta vorágine, en esta vida rápida, en esta vida de sobreexigencia, perdemos el vaivén del mar o el pulso del corazón, perdemos ese subir, bajar, tensión, relajación, que es como la capacidad natural que tenemos nosotros de poder contenernos, de poder generar confianza. Pero ese simple movimiento se nos extravió a través de la vida. Y nosotros en esta primera fase de fundamentos del ser hacemos todo lo posible para que la persona logre volver a recuperar ese movimiento que nosotros le llamamos autorregulación. Y para que la persona logre llegar a autorregularse, tiene que salir de la cabeza, bajar a los pies y empezar a sentir y a sensibilizarse frente al cuerpo. Y ese es un camino paso a pasito.
no significa que lo vas a lograr en la primera sesión de trabajo con nosotros. Es un trabajo paso a pasito, porque hay gente que llega súper congelada, muy congelada, paradigmas muy rígidos, llega a una condición muy rígida y nosotros incentivamos a que sientan el cuerpo, escuchen su cuerpo y cada uno lo hace a su propio ritmo. Acá todo está bien. Si no lograste bajar a los pies, también está bien, porque de a poco empiezas tú muy lentamente a conectarte con las emociones atrapadas. No es que tú en la primera sesión vas a lograr conectarte con las emociones atrapadas, las memorias, las tensiones. No es fácil. A veces tenemos emociones atrapadas que son extremadamente difíciles, son muy fuertes. Entonces la persona no podemos llevar a la persona a conectarse en forma inmediata. Entonces esta fase de los fundamentos del ser es súper importante que la persona vaya generando un cobijo, una capacidad de contenerse a sí misma. Entonces, paulatinamente, en esta primera fase y en las otras también, vamos despertando dentro de la persona este adulto interno. Y el adulto interno es el único capaz de estar en el aquí y ahora. Y ese adulto tenemos que hacerlo crecer, 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 para poder ofrecernos entre todas cobijo, para que después cada una se pueda ofrecer cobijo a sí misma. Y es como cuando en una constelación alguien dice, ahora puedo mirar esto sin desbordarme. Cuando tú no te puedes desbordar, es cuando tú has generado a alguien una conciencia que se mira a sí misma. Un dron también. Ese dron que se mira a sí mismo, mira a ese niñito que llegó muy asustado, esa niñita que llegó muy asustada, y vamos generando ese cobijo. Y ahí recién empieza el proceso de transformación. Pero es paso a pasito. Yo siempre le digo a las personas, date todo el tiempo y el espacio para llegar acá. Es muy lento y tiene que ver con el proceso, los fundamentos del ser, que es el movimiento del mar, de las olas, los ciclos de la vida. Y una vez que hemos avanzado un poquito en esta primera fase, entramos a una segunda fase que es despertar la fuerza. Y esta fase también es demasiado hermosa, demasiado importante. Y es desde ese nuevo lugar interno que nos hemos ido cobijando, recién podemos girar la mirada hacia atrás. Porque ¿cuántas situaciones inconclusas no tenemos atrás? ¿A cuántas personas están en conflicto con la mamá? ¿Cuántas personas están en conflicto con el papá? No quieren, algunas personas llegan a odiar a sus papás. Entonces tenemos que generar toda una etapa para poder ir despertando esta fase 2 para que las personas empiecen a mirar hacia atrás. ¿Y por qué tenemos que mirar? Pero lo hacemos mirar desde la conciencia, desde el adulto interno que se empieza a generar dentro. Porque quien está mirando atrás todo el rato es el niño herido. Ese niño está mirando para atrás. Esa niñita que tú tienes dentro está mirando para atrás. Por eso está herida, porque está pegada con las emociones del pasado. Y esa niñita hay que rescatarla, hay que ir a escucharla. Y tenemos que mirar esa historia que nos trajo hasta aquí. Y en esta fase trabajamos con el cuerpo, la imagen interna. Y lo lindo de esto es que bailamos. Logramos llegar a bailar literalmente con nuestros papás, pero también es un proceso paso a pasito de intentar verlos como seres humanos, seres dolidos, tan imperfectos como nosotros. Y en la medida que nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestros papás son tan imperfectos como nosotros, que también tuvieron vidas que los rompieron, podemos empezar recién a ver el ser humano que está detrás de ellos y el destino difícil que les tocó. Empezamos a ver por debajo del agua y los traemos a escena. Y no solamente a ellos, a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a todas las situaciones difíciles que hay para atrás. Y los miramos, pero ahora los miramos, pero de una perspectiva distinta. Esto de mirarlos desde sus propias historias es mirarlos desde un más amor, desde más compasión, desde una mirada sin juicio. Pero para llegar a mirar sin juicio también tienes que vivir un proceso interno muy hermoso.
de mucha sanación. Pero te invitamos a que entra a esta segunda fase, entra a esta fase, porque los resultados, la fuerza que tú empiezas a sentir cuando empiezas a reconciliarte con tu pasado, es tremenda la fuerza que empieza a llegar en ti. ¿Por qué? Porque llegamos a honrarlos. Y cuando tú honras a tus papás, a tus abuelos, te pones jerárquicamente menor que ellos. Y honras la vida que te dieron, que fue lo más valioso, lo que tú tienes. Si tú no lo honras, ni siquiera valoras tu vida. Y si tú no valoras tu vida, estás desperdiciando todo el potencial que tú tienes dentro. Entonces en esta etapa nosotros invitamos a honrar a nuestros ancestros, no solamente a nuestros papás. Y la fuerza que empieza a aparecer en nosotros es tremenda. Es una fuerza real, vital, y que no viene del esfuerzo, viene de la sangre, de la energía que fluye por nosotros y que viene de atrás, porque hemos sanado el campo ancestral. Esto genera una red muy grande, donde nos empezamos de manera muy impresionante a sostener una historia aunque haya dolido. Y este proceso continúa. Este mapa que tuvimos que hacer se transforma en una tercera fase que se llama rendición consciente. Todo este proceso de nosotros mirar para atrás nos empieza a generar una flexibilidad. Empezamos a darnos cuenta que tenemos que rendirnos, doblar nuestras rodillas, soltar. Y no solamente empezamos a soltar el odio, la rabia, empezamos a soltar paradigmas, empezamos a soltar mandatos que traemos de atrás, empezamos a soltar creencias limitantes, porque empezamos a ver que eso viene de atrás. Empiezas a soltar el control y seguimos avanzando, construyendo el no juicio. Empiezas a soltar el juicio, empiezas a soltar el reclamo, empiezas a soltar a la víctima que tienes dentro, al reclamador que tienes dentro. Una fuerza, esa fuerza sigue avanzando en nosotros. Y muchas veces emerge el llanto, emerge la vergüenza, emerge el miedo y lo abrazamos. Le damos espacio a lo que surge dentro de nosotros y nos damos permiso para empezar a atravesar todas las emociones que nuestro niño siente. Empezamos a escuchar a nuestro niño, pero decimos, no te hundas en las emociones. El adulto que empezó a formarse le empieza a decir a su niño, no te hundas en las emociones, hijo, yo estoy contigo, vengo de tu futuro, he logrado todo esto y te puedo sostener, pero no te hundas en las emociones, atraviésalas. Y en ese momento el adulto recoge a su niño, ese niño que nunca fue escuchado, ese niño nunca fue mirado, y basta con escucharla para que se empiece un proceso de sanación y la persona crece aún más, y empiezan a soltarse esquemas, esa maleta que yo le hablé en las constelaciones, empieza a abrirse y tú empiezas a soltar todas las cargas que tú traes de la tatarabuelo, del bisabuelo, de tu mamá, de tu papá, y puedes empezar a decir gracias. Ya no necesito seguir igual que tú. Papá, ya no necesito seguir siendo alcohólico como tú. Mamá, ya no necesito seguir estando en carencia como tú. Y todo esto lo vivimos desde el cuerpo. Nos rendimos con gratitud y al hacerlo se genera un tremendo proceso de liberación porque soltaste, te liberaste, te liberaste. Y eso permite pasar a una etapa hermosísima, que es la fase 4. Después de haber hecho todo este recorrido, ¿qué es lo que pasa? Que tú tanto empiezas a liberar, empiezas a botar máscaras, empiezas a botar caretas, que te empiezas a encontrar con una parte hermosísima dentro tuya, que es el alma. Después que hiciste todo lo anterior, el cuerpo empieza a estar más liviano. Empiezan, según los neurocientíficos, te conectas con las ondas teta, con las ondas gamma, donde está tu inconsciente completamente abierto, dispuesto
a que tú le empieces a hablar, pero desde una posición de optimismo. Empiezas a soñar, le empiezas a dar espacio, empiezas a dejar lo que no era tuyo y empiezas a fluir en lo que realmente es tuyo, porque te empiezas a conectar con tu alma. Y así como Hermes decía, lo que está arriba es igual a lo que está abajo, es decir, la divinidad que está arriba la tenemos nosotros dentro. Te empiezas, después que haces este recorrido, a encontrarte con la divinidad que hay en ti. Te empiezas a encontrar con tu verdadero destino, ya no con el destino ni de la abuela ni del abuelo, sino que empiezas a encontrar tu propio propósito y empiezas a soñar, pero en base a verdades absolutas, porque estos estados que tú empiezas a entrar son tan profundos, es una amplitud de conciencia tan grande que empiezas a darte cuenta de cosas que antes no escuchabas, las empiezas a recordar, empiezas a escuchar eso que tú alguna vez, cuando fuiste, antes que encarnaras en tu cuerpo, tú eras energía. Y empiezas a recordar de ese mundo de energía donde algunos filósofos dicen donde no había sufrimiento, donde no había pobreza, donde no había enfermedad. Vuelves a encontrar ese lugar perfecto y empiezas a encontrarte con tus propios proyectos, con una relación que quieres mejorar, con una verdad que quieres alcanzar, con un deseo que empieza a aparecer y a florecer dentro tuyo. Y es como si el alma por fin tuviera espacio para hablar. Y este proceso no para allí, continúa y llegamos a una fase hermosísima, que es la fase 5 de unidad y armonía. Cuando tú te has encontrado contigo mismo, se genera un nivel de plenitud. Yo creo que la plenitud no es una cosa al azar. Nosotros fuimos construidos para encontrar la plenitud, pero tienes que hacer todo este proceso. Y esa es la invitación que nosotros te estamos haciendo, porque vas a empezar a darte cuenta que eres parte de algo mucho más grande, que no eres esa gotita de la ola cuando la ola choca y salen muchas gotitas. Nosotros somos gotitas, pero cuando pasamos todo este proceso, empezamos esa gota que cae al mar y que pasa a ser parte del océano completo. Empiezas a que no eres solo, eres parte de una dimensión mucho mayor, y empiezas a vivir en coherencia. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu espíritu comienza a vivir y a vibrar en coherencia. Y cuando tú empiezas a vibrar en ese nivel de coherencia, te empiezan a pasar muchas cosas nuevas. Se abre el mundo de las posibilidades. Empiezas a empezar a focalizar toda tu atención en las cosas que tú realmente quieres lograr. Tu mente está más despejada. Ya no está el condicionamiento de los patrones antiguos. Te conectas con una mente mucho más grande y empiezas a conectarte con el mundo de las posibilidades. Te empiezan a suceder cosas, te invitan, te llegan situaciones, pero tú tienes que tener actitud también de mucho actuar, de mucho ir a buscar, de mucho construir, pero sin esfuerzo, sin esfuerzo. Y acá se genera un campo muy poderoso. Y todo comienza a acomodarse internamente, como lo que sucede en una constelación. Ya no hay lucha, ya no hay esfuerzo, hay paz. La persona empieza a experimentar nuevas sensaciones, nuevas ideas, nuevas formas de estar en el mundo. Y la otra fase de nuestro mapa, que es la final, que no puede faltar, la fase 6, que es volver al ser. Todo esto que hemos vivido, cerramos el ciclo. Volvemos a nosotros mismos, pero no como al principio. Por eso es una espiral. Tú vuelves a un inicio, pero un inicio un poco más arriba, porque descubriste tantas cosas, tuviste tanta libertad y esa libertad se va sumando. Entonces es un volver en este ciclo fundamento de la vida, pero en un nuevo amanecer, con nuevas ideas, con un cuerpo más liberado, con menos creencias limitantes, con nuevas creencias que te ayudan a salir adelante y estando más conectado con tu alma, con tu propósito, con las leyes divinas, con las verdades absolutas.
Entonces empezamos a estar con más claridad, con una intención mucho más clara, con emociones que se juntan a esa intención. Y se produce, estamos construyendo y damos un paso hacia adelante, pero ahora con mayor presencia, con mayor amor. Porque el fin último del ser humano, yo estoy convencida que crezcamos en amor, de entender profundamente qué es vivir en el amor. Y nos vamos entre todos sosteniendo y asimilando esta experiencia de volver a ser. Ahora quiero que te ubiques en tu aposento privado. Busca un lugar donde nadie te interrumpa, en un lugar de tampoco donde te quedes dormido, dormida, ¿sí? Para que puedas asimilar esta visualización. Ubícate en algún lugar, siéntate cómodamente, date todo el tiempo y el espacio para llegar acá. Toma contacto con tu respiración, tu inhalación y exhalación. Siente tus pies y recorre con tu mente de pies a cabeza. Toma conciencia de todo tu cuerpo. Inhala, exhala y date cuenta cómo la respiración te permite llegar aquí y ahora. Cierra un momento tus ojos. Si tienes dificultad de cerrar los ojos, no los cierres. Todo está bien. Y muy lentamente, sentado en ese lugar, sintiendo tu cuerpo, sintiendo que la silla te sostiene, que el sillón te sostiene, que la cama te sostiene. Y en cada exhalación, inhala y al exhalar bota toda tensión que hay en tu cuerpo. Y en este momento te voy a pedir que visualices a tu madre. Visualiza a tu padre, lo hayas conocido como no lo hayas conocido. Si eres adoptada, pone también a tus padres biológicos y también a tus padres adoptivos. Y acá no importa cómo fue la relación con ellos, solo imagínalos allí, frente a ti. Y detrás de ellos, imagina también a tus abuelos. Imagina a tus abuelos biológicos, de papá y de mamá. Y mira más atrás todavía, una fila de ancestros, muchos ancestros para atrás, muchos hombres y mujeres, algunos fuertes, sólidos, otros heridos, algunos con historia de dolor que ni siquiera conoces. No importa, solamente mira. El que tú mires está generando sanación en tu familia. Estás permitiendo que el amor fluya y el amor sane. Respira profundo. Exhala, bota toda tensión que hay en tu cuerpo y diles en silencio: veo lo que llevaron, veo su dolor, los veo y los reconozco. A los excluidos los veo y los reconozco y les doy un lugar en esta familia. A los que sufrieron, a las víctimas, veo su dolor.
A los victimarios también, tenemos muchos victimarios en nuestras historias. Y díganle también, los veo y los reconozco y les doy un lugar en esta familia. La responsabilidad es de ustedes. Yo soy yo, ustedes son ustedes. Y dejo con ustedes su responsabilidad, pero les devuelvo su derecho a ser personas. Y mira esa multitud de personas para atrás, víctimas, victimarios, heridos, excluidos, pero con el solo hecho que los mires, todos ellos quedan vistos. Y tú muy lentamente vas a bajar tu cabecita y vas a honrar su destino. Y di, honro sus difíciles destinos. Lo que pasó, ya pasó. Y acepto las cosas tal cual pasaron. Y tomo de ustedes solo lo que me corresponde. Tomo de ustedes su fuerza, su capacidad de sobrevivencia, su capacidad de dar la vida, de transmitir vida. Y mira con mucha gratitud, pone en tu corazón mucha gratitud y mucha compasión. Bajas tu cabecita, los honras, tomas tu lugar y muy suavemente te das vuelta y dejas a todos tus ancestros en tu espalda. Y todos ellos, imagínate que uno tras otro ponen sus brazos en el hombro y te transmiten la fuerza a través del hombro. ¿Y has escuchado ese dicho que dice, ahora tengo espaldas? Esta es la tremenda espalda que tú tienes. Y tú mirando hacia adelante, imagínate que hay una luz tremenda delante tuyo. Se te abre la vida, tu destino. Y al lado solamente tu maleta con tus cargas. Y das un paso hacia adelante. Y di, yo le digo sí a la vida. Yo le digo sí a mi vida. Le digo sí a lo nuevo. Y da un paso hacia adelante, hacia eso esplendoroso que te está esperando, ya sea un sueño, una relación, un proyecto. Y cómo lo sientes en tu cuerpo al dar el paso hacia adelante, hacia tu destino, hacia tu libertad. Encárnalo, siéntelo en tu cuerpo. Encárnalo. Porque ahí tu inconsciente está escuchando esto nuevo y te estás reprogramando. Eso, muy suavemente. Después de sentir tu cuerpo vas abriendo los ojitos. Gracias por abrir este espacio conmigo. Gracias por mirar hacia atrás con tanto amor y compasión. Porque solo cuando podemos hacerlo, realmente estamos listos para mirar hacia adelante. Si sentiste que algo de lo que hablamos hoy resuena en tu historia, quiero invitarte a vivirlo en profundidad, a constelar. Las constelaciones familiares son una herramienta maravillosa para poner en orden el alma familiar. Te ayudan a mirar lo que no podías ver, a liberar lo que no es tuyo y a recuperar tu energía vital, tu fuerza, tu lugar. Puedes hacerlo en sesiones individuales o en nuestras constelaciones grupales y te aseguro no saldrás igual. Si sientes que necesitas reconectar, liberar, despertar, quiero invitarte a vivirlo de forma profunda y real. ¿Dónde? En el ciclo de terapia en movimiento o danza espiral. Es un espacio íntimo, poderoso, creado para mujeres que ya no quieren seguir viviendo solo desde la mente condicionada y están listas para confiar en la sabiduría de su cuerpo. Un ciclo de 6 clases que despierta lo dormido,
libera lo atrapado y te conecta con la verdad de tu ser. Aprenderás a usar tu cuerpo como brújula y como medicina. Y eso se refleja en la fuerza, expresión, creatividad, amor y decisión que comenzarás a sentir. Toda la información está disponible en www.terapiaentiemposdecao.com. Y recuerda, no necesitas saber bailar, solo necesitas querer volver a ti. Tu cuerpo ya sabe el camino. Un abrazo en movimiento. Soy Mitzi y estoy aquí para caminar contigo.